El Señor me les bendiga. Qué privilegio más grande el que podamos estar nuevamente para llevarte el mensaje de la palabra de Dios. Y digo privilegio, como siempre lo he resaltado, porque ser heraldo del rey es un privilegio extraordinario. Los heraldos en el antiguo tiempo eran aquellos que iban a los pueblos, a las ciudades, para llevar el mensaje del rey, lo que el rey, la voluntad del rey, ellos la llevaban a las naciones. Y así por eso el apóstol Pablo, él hablaba de esa palabra heraldo y decía: no sea que habiendo sido yo heraldo para con otros, venga a ser yo reprobado. No sea que habiendo sido yo el mensajero, venga yo a ser reprobado. Así que es un privilegio ser heraldo del rey, predicadores del rey. Ánimo a todos aquellos que predican la palabra, ánimo a todos aquellos que evangelizan, ganan a otros para el Señor, ya que la predicación de la palabra no solamente es detrás de un púlpito. La predicación de la palabra comienza con el testimonio. La predicación de la palabra va también con palabras que le damos al necesitado. La predicación de la palabra es cuando le compartimos a otros el evangelio de Dios. Y yo te voy a animar siempre a que te vuelvas un heraldo del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, y cuando lo seas te vas a dar cuenta que es un privilegio grande y maravilloso el proclamar la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Juan, retomando historias, retomando eventos, retomando aquello que el Señor dijo e hizo para aplicarlo a nuestra vida hoy, sobre la base de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y para este día quiero que usted vaya al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, los primeros 7 versículos. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le dijo, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Qué lectura más emocionante, qué lectura más linda la que acabamos de tener. Bueno, no sé a usted qué impresión le da esta lectura, qué impresión le da esta historia de cómo el Señor sigue buscando al necesitado, de cómo el Señor siempre toma la iniciativa. Y quiero compartirle el tema: no tengo quien me meta. Ese es el tema que en esta hora yo quiero que juntos reflexionemos. El paralítico que tenía ya tantos años, ¿verdad?, de estar ahí tirado, de estar ahí sin que 38 años de que sin esperanzas, él dijo: no tengo quien me meta. Y qué tremendo, ¿verdad? Son palabras que reflejan frustración, son palabras que reflejan aquella perseverancia que por muchos años aquel varón había tenido. Pero bueno, qué lindo es que el Señor estaba ahí para obrar milagros maravillosos y extraordinarios. La presencia del Señor siempre fue oportuna para todo momento de necesidad, y eso lo vemos acá. La presencia del Señor siempre fue oportuna para toda necesidad. El Señor sabía que el mundo está lleno de grandes dificultades, de grandes limitantes, de grandes necesidades, y todavía es así. Uno va al hospital y va a ver necesidades grandes. Uno va a las cárceles y va a ver grandes necesidades. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Uno se está volviendo un poco duro en el ámbito emocional y espiritual. Basta con que uno vaya a lugares donde hay personas con necesidades y uno se sensibiliza rápidamente. Recuerdo en los años cuando nació nuestra tercera hija, que tuvimos, ¿verdad?, dificultades en su nacimiento. Estuvo un
mes, un poquito más de un mes ingresada y todo un proceso muy difícil. Salió del ingreso y luego nos tocó llevarle a terapia de estimulación temprana todo un año a un lugar donde, uy, hermano amado, y uno llega tempranito y ahí frente a uno pasan toda clase de personas necesitadas y todas, no menciono nombres, pues, verdad, de enfermedades, pero ahí, hermano, uno ve de todo en los niños, y los niños, hermano, tremendo, y cada mañana ver aquello uno se sensibiliza, uno ora y clama al Señor. Hay enfermedades que las ve y en lo humano los médicos dicen no, ya no tiene solución, solo le estamos dando terapia para que viva un poquito más o para que logre caminar. Pero bueno, hermano amado, tremendo. Pues, hermano, el Señor siempre fue oportuno en buscar los espacios donde había necesidad. El Señor sabía que el mundo estaba lleno ahí de personas con necesidad. Esta es la misma condición del presente, mis amados. Estamos rodeados de tanta gente con vacíos profundos en su corazón. Nuestra familia tiene grandes necesidades, nuestra comunidad tiene grandes necesidades, nuestra ciudad enfrenta grandes inseguridades, nuestro país está cada día amenazado por el sufrimiento y surgen algunas incógnitas como qué hacer para aliviar la carga de los que nos rodean. Yo creo que uno quisiera aliviar la carga de los que lo rodean, las personas que están de luto. Cuando uno va a una vela, cuando uno va a un entierro y ve aquel ambiente de dolor, de tristeza, obviamente familias cristianas con fe, convicción de Dios, pero naturalmente es separarse de un ser querido. Uno quisiera tener aquella palabra milagrosa de que a la persona la hiciera sonreír, que tuviera paz, tranquilidad, porque hay tanta necesidad en medio de nosotros. ¿Y qué hacer para aliviar las cargas de los que nos rodean? ¿Qué hizo el Señor? ¿Y qué hizo el Señor? Y eso es importante, retomar el modelo de lo que el Señor hizo. Dice en primer lugar, subió a donde estaba la necesidad. Y mire bien, subió a donde estaba la necesidad. Se recuerda que yo le he dicho que el Evangelio de Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo en su persona y en su obra, sus palabras. Ahí lo presenta desde el capítulo 1, donde lo presenta como Dios, porque a mí me emociona hablar de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 lo presenta, mis hermanos amados, como Dios. Allá aparece también Juan el Bautista dando testimonio de nuestro Señor y reconociéndolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor también llamando a sus primeros discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, y todos aquellos varones, Felipe, Natanael. En el capítulo 2 él hace el primer milagro en Caná de Galilea, purifica el templo. El Señor llega y conoce el corazón de cada hombre. En el capítulo 3 el Señor y Nicodemo, y se nos habla en el capítulo 3 del amor inmenso del Señor hacia la humanidad. En el capítulo 4 el amor del Señor en acción, yendo a Sicar, una pequeña ciudad que había, donde había una mujer samaritana necesitada. Mire qué tremendo. Lo último que veíamos era la sanidad del hijo del noble, y hoy podemos ver de cómo el Señor sube a donde estaba la necesidad. Dice ahí en el versículo 1 en adelante, subió Jesús a Jerusalén. Si le ponemos atención de que subió Jesús a Jerusalén, es porque ahí había necesidad, ahí había una necesidad. Él siempre estuvo presente a donde estaba la necesidad. Extraordinario y maravilloso ver de cómo el Señor se movía a donde estaba la necesidad, se movía a donde estaba el problema, se movía a donde estaba la dificultad. Había en Jerusalén, dice, un estanque llamado en hebreo Betesda, en el cual yacía una multitud. Uy, tremendo. Eso era un hospital, hermano, tremendo. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Prácticamente era como un hospital. Y es lo que le he dicho. A veces uno, y yo le doy ese consejo, cuando usted siente de pronto que está pasando momentos de insensibilidad y está endureciendo su corazón, váyase a meter a un hospital. Bueno, hoy en las épocas que vivimos es difícil, ¿verdad?
¿verdad? Los hospitales han cambiado las dinámicas protocolarias, ya no es como antes, ¿verdad? Cuando uno entraba y salía y visitaba enfermos, pero le diré una cosa, con solo que uno vaya a un lugar como el hospital, el corazón se sensibiliza al ver tanta necesidad, al ver tantos problemas. ¿Qué habrá sentido el Señor al ver una multitud de enfermos, dice, ¿verdad? Ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua? Un pasaje misterioso, hermano, de cómo Dios en su soberanía permitía, ¿verdad?, que el agua se moviera en cierto momento, el agua se moviera en cierto tiempo, y los enfermos habían llegado a la conclusión de que en ese estanque había algo milagroso. Cuando las aguas se movían, ellos habían llegado a la conclusión de que había un milagro que podía suceder, y habían observado que el primero que se metía al agua era el que recibía salud, sanidad de cualquier enfermedad que enfrentaba. Por eso vemos en primer lugar en el capítulo 5 de Juan, el Señor sube a donde estaba la necesidad, siempre tomando la iniciativa, siempre tomando la vanguardia, siempre tomando la delantera al ser humano. No le podemos ganar al amor de Jesucristo, no le podemos ganar a la misericordia del Señor para nada, no le podemos ganar. Él siempre sale adelante con nuestras necesidades, Él siempre está presente. Como dice un cántico de los antiguos, Él siempre está cuando todo va mal, Él siempre está cuando esperanzas no hay. Y qué lindo es saber que Él siempre está presente. En segundo lugar, la multitud necesitada tenía una esperanza, y claro, era una esperanza limitada. Dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, dice Juan, da testimonio, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tenía. La multitud necesitada tenía una esperanza, pero era una esperanza limitada. ¿Limitada por qué? Porque la cantidad de enfermos que había era grande. En segundo lugar, el ángel llegaba de tiempo en tiempo, y en tercer lugar, solo el primero que se aventaba al agua y tocaba el agua era sano de la enfermedad. Los demás salían del estanque quizá con dificultades, con problemas, con angustias, salían y a seguir esperando que el agua fuera removida por el ángel. Era una esperanza, porque en la realidad se daban sanidades en ese estanque y se daba testimonio. Muchas personas de seguro daban testimonio de la salud. Era una esperanza limitada. ¿Por qué? Como le mencionaba, era demasiada gente la que había. El versículo 3 dice que era una multitud. No se daba la manifestación angelical muy a menudo, sino de tiempo en tiempo, como lo dice el versículo 4. Solo el que se metía primero recibía el milagro. Las limitantes físicas no a todos les permitía meterse en el estanque a tiempo, y ahí era otro problema. Las limitantes físicas no le permitían a todos meterse al estanque al mismo tiempo. Ahí el que tenía los pies buenos no veía, el que tenía la vista buena no lograba caminar, el que no podía caminar le faltaban los brazos, y ahí, hermano, bueno, era algo tremendo. Tenían limitantes físicas en las cuales no todos les permitía ir al estanque. La fe de todos no era igual como tirarse al estanque, no era igual, ¿verdad? No era igual la fe de todos, así que de seguro algunos habían perdido hasta la esperanza. Aquí se habla de un paralítico de 38 años de estar padeciendo de esa parálisis, y qué tremendo. Ese hombre solo veía que salía corriendo la gente. Él podía ver, él podía oír, él podía tocar, podía quizá movilizarse, paralítico, tremendo, ¿verdad? Pero él veía quizá cómo la gente corría, y él mismo dice, cuando el Señor le mencionó, ¿verdad?, de que si quería ser sano, no tengo quien me meta. No tengo quien me meta, dijo ese hombre. El no tengo quien me meta era una esperanza limitada, porque ese hombre dependía de quien le llevaría al estanque, de quién le metería en el estanque. Así que vemos, primero, el Señor Jesús sube donde está la necesidad. En segundo lugar, la multitud necesitada tenía una esperanza limitada. Y en tercer lugar, Jesús, nuestra esperanza ilimitada.
Jesús, nuestra esperanza ilimitada. En Jesús si no hay límites. Lo vimos en días anteriores. El poder ilimitado del Señor. En el Señor no hay límite. Y por eso vemos, hermano amado, Jesús, nuestra esperanza ilimitada. En el estanque había un hombre que por 38 años estaba enfermo. Qué trágico, ¿verdad, mis amados? Versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. 38 años. No dice la Biblia si así nació, porque no dice si era cojo de nacimiento, pero qué tremendo, hermano amado, 38 años, toda una vida, ¿verdad? Toda una vida de estar limitado, toda una vida donde necesitaba quien lo llevara, quien lo trajera. Desde el momento él dijo, no tengo quien me meta, es porque no tenía movilidad, no tenía esa facilidad. El Señor sabe de nuestra verdadera condición. Dice el versículo 5 que supo que llevaba mucho tiempo así. Supo que llevaba. Hermano, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Qué tremendo, Jesús nos conoce. No podemos pasar por alto del Señor. No podemos pasar desapercibidos del Señor. Y eso a mí me impacta en el alma, saber que el Señor tiene sus ojos puestos en nosotros. Mi hermano y mi hermana, cuando vienen los problemas, las luchas, las dificultades, no te desesperes y no creas que Dios te ha abandonado, te ha dejado, te ha olvidado y que pasas desapercibido en tu necesidad delante del Señor. Espera en Él, descansa en Él, reposa en Él, agárrate de Él cada día y que tu esperanza no se pierda en ningún momento, sino que pueda llenarte de la presencia dulce del Señor. Él sabe nuestras necesidades. El Señor supo que aquel varón llevaba así mucho tiempo. No somos desconocidos por el Señor. No digamos que ya le entregamos nuestro corazón al Señor y somos sus hijos. No digamos que ya estamos caminando en el sendero de la vida cristiana como hijos de Él. No se diga si somos servidores del Señor. No se diga si buscamos amistad con Dios en comunión e intimidad con Él. Yo siempre le he dicho, una cosa es ser creación de Dios, otra cosa es ser hijos de Dios, otra cosa es ser siervos de Dios y otra cosa es ser amigos de Dios. 4 dimensiones de la vida humana en su relación con Dios. Somos creación de Dios, podemos ser hijos de Dios, podemos ser siervos de Dios, podemos ser amigos de Dios, podemos tener esa comunión y cada dimensión nos ofrece un ámbito de seguridad más amplia, donde al igual que Abraham, amigo de Dios, podía hablar con Dios de manera con libertad. Dios mismo podía decir, encubriré a Abraham lo que he de hacer, siendo que su generación me va a honrar, siendo que va a enseñar a sus hijos a caminar en mis senderos, siendo que me va a honrar. Uy, maravilloso, mi amado, llegar a eso. Así que yo le animo, pase de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Y usted que ya es hijo de Dios, pase a ser servidor de Dios. No le tenga temor al servicio de la obra del Señor. Deje que la vocación y el llamado de Dios se apoderen de su corazón. No le tenga miedo. Dele lugar en su corazón a que Dios lo utilice y que Dios haga con usted lo que Él quiera. Hermano amado, métase más con Dios a servirle, pero también sea creación de Dios, hijo de Dios, sea servidor de Dios, pero métase intensamente a buscar la comunión con Dios y ser amigo de Dios. El hombre fue sincero ante el Señor y le dijo, no tengo quien me meta. Entre tanto que yo voy, otro se me adelanta, le dice. Jesús proclamó una palabra de fe para el hombre y le dice en el versículo 9, levántate, toma tu lecho y anda. Palabra de autoridad, aleluya. El enfermo creyó y activó conforme a la palabra su fe, y activó conforme a la palabra, se levanta y esto lo lleva a recibir el milagro. Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Aleluya. Mire, mi amado, un problema que por 38 años se había dado, ahora está siendo superado por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Qué podemos concluir, mi hermano y mi amigo? Jesús conoce nuestras más mínimas necesidades. Aceptemos por fe su palabra, recibamos nuestro milagro, no le demos larga a nuestra salvación,
creamos en el Señor. Hermano y hermana, ánimo en el Señor. Estás con problemas y dificultades, Él conoce tus problemas y dificultades. Mi amigo, entrégate al Señor Jesucristo. Te quiero invitar en este momento a que tú le entregues tu vida al Señor, ames al Señor, sigas al Señor. Pasa de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Pasa de ser hijo de Dios a ser servidor de Dios. Pasa de ser servidor de Dios a ser amigo de Dios, y eso te ha de traer bendiciones abundantes. Y no dejes de estar oyendo la palabra, creyendo a la palabra, congregándote, buscando del Señor. A donde sea que te encuentres, busca un lugar para congregarte. Si te queda factible venir a nuestra congregación, amén, aleluya. Pero si no, busca donde oír palabra del Señor, y cada día conéctate para oír la iglesia en las casas, el mensaje de Dios para tu vida. Ora conmigo, mi amigo, recibiendo a Cristo Jesús el Señor. Que Dios les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.